fundamental importancia, sobre todo en la post-pandemia, dado que esto ha afectado de manera importante a los maestros y maestras. Vimos como país culminado con el segundo abono del estudio de habilidades sociales y emocionales, que nos permite ejecutar este estudio de acuerdo a lo establecido en los acuerdos entre la OCDE y el Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. En cuanto a la información de la visita de la Comisión Estructural de la OCDE, que realizó el estudio económico 2023, esto se realizó el 18 de enero de 2023, y es una evaluación a nivel de país en la que participan todos los sectores involucrados. En el caso del Ministerio de Educación, participamos en este examen económico del Perú y se resolvieron 16 preguntas respecto a educación básica regular, es decir, inicial, primaria, secundaria y también de educación superior, así como sobre becas. Además, se entregaron 3 bases de datos respecto al nivel educativo e ingresos. En el tema sobre información sobre sistemas, el tema relativo a información sobre sistemas educativos 2022-2023, conocido como el Education GPS del 7 de marzo de 2023, que tiene que ver con la geolocalización de escuelas, tema especialmente importante para el Perú debido a que tenemos una zona geográfica muy amplia y muy aislada, sobre todo en la región de la Amazonía y en la sierra, en las zonas más altas de la sierra. Aquí lo que sucedió es que recibimos la solicitud de validación o comentarios respecto al sistema educativo peruano, que aparecerá en el informe sobre geolocalización. Se hizo la consulta respecto a la estructuración de la educación inicial, primaria, secundaria y superior. Cumplimos con entregar los comentarios y hemos devuelto un banco de 15 preguntas complementarias. En cuanto al cuestionario sobre jóvenes en formación, recibió el 17 de marzo de 2023. Es una consulta en relación con las bases de datos disponibles en el Ministerio de Educación en relación a la formación de juventud. Se hizo el envío de las bases de datos disponibles en el INEDU respecto a la formación de los y las jóvenes. En cuanto a las acciones pendientes de implementación respecto a la prueba PISA 2025, nos encontramos en la etapa preparatoria, que es la que nos permitirá participar en esta evaluación, que nos dará resultados y nos permitirá, esperamos, apreciar el resultado de algunos cambios en políticas educativas que estamos realizando a partir del presente año. En cuanto al componente extracurricular de la prueba PISA, que se conoce como POS o PISA Out of School, que es el programa para la evaluación internacional de estudiantes fuera de la escuela, se refiere a medir cuánto aprenden sobre temas como la prueba de PISA los estudiantes que no están en el sistema. Un estudiante puede no estar en el sistema a los 15 años, ya sea porque ha desertado de la educación secundaria o primaria, si estaba en ese nivel, o porque nunca asistió. Sin embargo, estas jóvenes adquieren habilidades y capacidades, ya sea por el ambiente familiar, por la realidad en la que viven, porque tienen que trabajar y para trabajar necesitan ciertas competencias, y es importante medir porque eso nos va a permitir tener una línea de comparación entre cuánto realmente aporta el sistema educativo formal versus el aprendizaje informal, que es el que va a medir esta prueba PISA Out of School. En el caso del Perú, aparentemente no había interés, lo cual resulta comprensible en países con malos resultados en la prueba PISA, puesto que se corre el riesgo de hacer evidente el pobre aporte de la educación formal. Pero consideramos en el Ministerio de Educación que esto es justamente lo que necesitamos saber para mejorar. O sea, si un sistema está enfermo, si una persona está enferma, no ir al médico no va a ir para curarse. La única manera de mejorar es sabiendo cómo estamos, y eso se logra mediante diagnósticos como este, que nos van a decir cuánto están aprendiendo los chicos que están fuera del sistema, las chicas que están fuera del sistema, de manera que podamos aprovechar estos aprendizajes informales para enriquecer la educación formal, por un lado, cosa que también ha sucedido durante la pandemia. Estamos evaluando en este momento cuanto a
incluido el aprendizaje no formal o independiente, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes alrededor de los 15 años, que son los que han mostrado ligeras, no importantes, pero sí ligeras mejoras respecto a la educación presencial post pandemia. Entonces creemos que esta evaluación POS es especialmente importante para países como el Perú, y ya hemos manifestado nuestro interés en participar, lo cual es una buena señal en nuestra intención de incorporarnos como miembros de pleno derecho a la OCDE. Eso, en resumen, en pocas palabras, es, señores congresistas, por medio del señor presidente, a lo que tenemos avanzado y lo que tenemos para informar respecto al sector de educación en el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, muy amable por la exposición y la claridad de su contenido. A continuación, ofrecemos el uso de la palabra a los señores y señoras congresistas que deseen intervenir para comentar la exposición del señor ministro o formularle alguna pregunta o alguna inquietud. Tienen el uso de la palabra los colegas parlamentarios. Señor presidente, la congresista Cortés, que se encuentra en sala, desea intervenir. ¿Cómo no? Adelante, colega Cortés. Gracias, colega Salguana. Muy buenos días a todos, todos los colegas de esta importante comisión. Yo quisiera hacer unas preguntitas al señor ministro. Antes de eso, agradecer por su presencia y también por aceptar nuestra solicitud de estar presente acá en esta importante comisión que la OCDE. Señor ministro, ¿cómo es que nuestros niños, o sea, cómo es que ellos están recibiendo su educación, por ejemplo, en las zonas rurales donde no llegan las señales, y sobre todo en estos tiempos de lluvia, en estos tiempos de huaico que está sucediendo, ¿no? En la mayor parte de nuestro país? ¿Cómo es el Ministerio de Educación está enfrentando estos temas que es de bastante importancia, ¿no? La educación de los niños? ¿Y cómo estarán los colegios, por ejemplo, ¿no? De todos esos fondos de lluvias, huaicos, que está haciendo el Ministerio de Educación? Y también, señor ministro, ¿cómo es que estamos haciendo cómo se está trabajando a través de educación para eliminar la alfabetización de quisiéramos que sus carreras, ministro, avancemos en esto de eliminar de todo el sí o sí la alfabetización de nuestro país. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Puede contestar, señor ministro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a la señora congresista. Es cierto que la emergencia meteorológica ha añadido un desafío adicional a nuestra ya endeble estructura educativa. Sin embargo, cabe señalar que debido a la situación de emergencia en la que ya encontramos el sector de educación, estábamos trabajando en planes de
subsanar la situación realmente catastrófica en la que estaba la educación. La lluvia, como alguna vez señalé durante mi interpelación hace unos días, lo que hizo fue llover sobre mojado. Entonces, hemos tenido que sí actualizar en alguna medida nuestros planes y nuestras estrategias, pero estamos trabajando ya para apoyar a las zonas rurales que han sido particularmente afectadas por el tema de las lluvias y los huaicos, aunque ya se encontraban bastante aisladas antes. Tenemos varias acciones en proceso, especialmente respecto a la situación de los colegios, que fue su segunda pregunta, señora congresista, por su intermedio, señor presidente, y es que tenemos más de 40.000 instituciones educativas en una situación que le llamamos de riesgo 1 o el riesgo más serio, que requieren intervenciones importantes. De estas hay 1.041 instituciones educativas que requieren acción inmediata porque se encuentran en muy alto riesgo y pueden ser atendidas con intervenciones inmediatas. Estamos presentando un proyecto de ley primero al Consejo de Ministros y obviamente vendrá luego al Congreso de la República, que esperamos sea atendido por carácter de urgencia, lo que plantea al Consejo de Ministros, que nos permitirá actuar sobre estas 1.041 instituciones educativas en el plazo de 12 meses para resolver los temas de infraestructura. En cuanto a los temas de aprendizaje, tenemos diversas estrategias dependiendo de la ubicación geográfica. La primera de ellas ha sido reactivar las conexiones satelitales que habían sido abandonadas y por falta de mantenimiento teníamos 2.000 antenas que estaban sin funcionamiento. Ya tenemos un equipo de especialistas que están yendo a lo largo y ancho de todo el país, especialmente a las zonas afectadas. Estamos esperando que bajen un poco las lluvias para poder llegar a los colegios y restaurar su condición de funcionamiento de estas antenas. Pero adicionalmente tenemos diversos proyectos de conectividad que lo que van a permitir es que las escuelas dispongan ya sea de un servidor o de las tabletas o laptops con contenidos precargados, de manera que no sea indispensable la conectividad, como se le llama técnicamente la conectividad síncrona. Es decir, si los contenidos educativos están precargados en la localidad donde se encuentra el alumno, él puede acceder a esos contenidos sin necesidad de estar conectado permanentemente a Internet. Y esto además permite y garantiza que los estudiantes no van a tener elementos distractores que son el problema de la conectividad. O sea, la conectividad no es una panacea, como todos sabemos, da una serie de ventajas, pero también constituye una fuente de riesgos y amenazas para el sistema educativo al introducir elementos distractores e incluso perniciosos. Entonces, esto está garantizado de manera que los maestros y maestras de estos lugares apartados van a poder disponer de los materiales y recursos educativos a través de estas precargas en los dispositivos de los que componen los niños, niñas y adolescentes. En cuanto al tema del analfabetismo, como recordaremos, en el año 2011, en 2010-2011, el Perú fue declarado libre de analfabetismo por la UNESCO, una evaluación independiente luego del plan de alfabetización realizado los años anteriores. El Perú alcanzó la situación de ser un país libre de analfabetismo en el año 2011. Lamentablemente, no hubo una estrategia que permitiera continuar soportando esta situación. Y la realidad de las habilidades recientemente adquiridas, para usar un ejemplo sencillo, digamos que si una persona aprende a montar bicicleta, pero el día que logra montar la bicicleta se la quitan y nunca más vuelve a tocar unos meses después o una semana después, ya no sabe la bicicleta. Entonces, lo que pasó con la falta de la estrategia de continuidad y sostenibilidad de la erradicación del analfabetismo es que tristemente el Perú volvió a ser un país con analfabetismo. Entonces,
Entonces, estamos trabajando intensamente para definir estrategias que nos permitan llegar a estas personas que habían contribuido a erradicar el analfabetismo en el país para volver a esa situación de país libre de analfabetismo. Eso es lo que tengo que informar. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, presidente, gracias. También otra pregunta, ¿no? La pregunta es respecto a la calidad de enseñanza. Puedes de repente poner las dos patas más cerca al No voltea. no. Especialmente, por ejemplo, el tema de ciencia y tecnología que mencionó Estudia Positiva, eso cómo va avanzando, lo que está haciendo de su despacho, ¿no? Para también eso fomentar, eso es muy importante, que nuestros alumnos, estudiantes tengan una educación de calidad, sobre todo en los salen de los colegios estatales, ¿no? Porque es que en los colegios particulares los más cursos porque no es a igual, ¿no? Entonces ahí es donde muchos padres de familia ven esa desigualdad. Entonces creen que si no en los colegios particulares es mejor que en el estatal, pero en realidad no debería ser así. Con el sistema de educación tenemos que trabajar en eso para que nuestra educación sea por igual, ¿no? No importando en qué colegio particular o privado que estudia. Que no nos vean como en los colegios estatal, no lleva menos cursos, entonces no siempre bien. Entonces, ese chip para quitarnos de la cabeza, ¿no? Para tu familia. También hay varias quejas de varios padres de familia que no han alcanzado, por ejemplo, las matrículas, ¿no? Y que muchos de ellos se han visto obligados a ir a un particular, y muchos de los padres de familia de la gran mayoría de nosotros venimos no tienen esos recursos, no tienen los medios económicos para, por ejemplo, llevar a sus hijos a un colegio, a una escuela, a un colegio particular, a una universidad particular. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que velar y trabajar en ello para que no se queden sin su matrícula, sin, por ejemplo, sin recibir una educación de calidad en colegios y universidades. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Tengo que informarle que hay varios temas. La pregunta le agradezco a José María, la señora congresista, porque señala temas que son de trascendental importancia para la calidad de la educación. En primer lugar, empezar por el tema de la incapacidad del Estado para atender a la totalidad de la población de niñas y adolescentes que requieren educación básica y que es obligación del Estado darse. Existe en este momento, en parte debido a la migración que todos conocemos, entiendo que hay más de 1.800.000 ciudadanos y su mayoría venezolanos que han llegado al Perú, familias completas con niños, niñas y adolescentes a los cuales estamos obligados a darles educación pública, gratuita, y que no tenemos acceso. Estamos hablando de probablemente cifras de 700.000 a probablemente más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que han
aparecido, por decirlo de alguna manera, en los últimos 3 años. La pandemia también ha generado una sobredemanda al sector público, puesto que debido a los problemas socioeconómicos generados por el desempleo, consecuencia de la pandemia, han hecho que muchas familias dejen la educación privada para ir hacia la educación pública, y lo cual ha sobresaturado en algunos casos las escuelas públicas, y ese es un desafío para el que aún estamos buscando respuestas, porque a pesar de que ya era un problema identificado, no se hizo nada para enfrentarlo en los últimos 3 años. Solamente para tener una idea, estamos hablando de que 700.000 jóvenes necesitan 1.000 colegios si estuvieran concentrados en zonas, pero hay casos en los que están aislados, y entonces estamos hablando incluso de escuelas multigrado o incluso unidocentes. Entonces es una estrategia que tenemos que construir y en la cual estamos buscando aliados, sobre todo en sistemas de la educación privada, como por ejemplo el caso de Fe y Alegría, que tiene un área dedicada a educación, sobre todo rural, con la que esperamos encontrar acuerdos que nos permitan, por ejemplo, tener educación híbrida. Es decir, que los alumnos asistan algunos días al colegio y otros días puedan llevar la educación de manera virtual con estas modalidades que he descrito, que no requieren ni siquiera la conexión síncrona. Lo mismo, los locales educativos no se usan los fines de semana, y hay muchos, sobre todo adolescentes, que han dejado la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias. Entonces es posible definir estrategias en las cuales los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela en los fines de semana, y durante la semana en sus ratos libres, aun cuando no es deseable que los niños tengan que trabajar, es una realidad en nuestro país, y entonces puedan tomar el componente híbrido de educación a distancia. Estas son estrategias que, como digo, estamos construyendo. Tenemos algo más de 100 días en la cartera, y estamos construyendo estas estrategias que nos permitan atender. En cuanto al tema del número de cursos, me permito respetuosamente disentir con la opinión de la señora congresista, por su permiso, señor presidente, porque la diferencia fundamental no está en el número de cursos, sino más bien en la calidad con la que esto se dicta y en la calidad de los maestros. Y aquí tenemos 2 temas. Solamente para mencionar uno, el sistema del bachillerato internacional, que es una organización multinacional con sede en Suiza, que ofrece uno de los sistemas educativos de mayor calidad reconocida internacionalmente a nivel mundial. En el Perú existen colegios, la mayoría privados, pero algunos públicos, como por ejemplo el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, el COAR de Huamaní o el Liceo Naval, que son colegios que tienen la certificación del bachillerato internacional por la calidad de sus sistemas educativos. Y lo que llama la atención es que el bachillerato internacional en su programa de diploma tiene menos cursos de los que exige el sistema educativo público peruano, lo que exige el Ministerio de Educación, al extremo de que para poder cumplir con los requisitos de concluir la secundaria, los alumnos de los colegios que tienen el programa de diploma tienen que llevar cursos complementarios, porque el bachillerato no exige tantos cursos, pero el nivel y la profundidad a la que se dictan es el que hace la diferencia. Sin embargo, cabe señalar además que en cuanto a la calidad docente, lamentablemente el Estado peruano en los últimos 20 años, digamos así, 15 años, ha hecho un trabajo incompleto. Es un hecho que los maestros del Perú estaban muy mal pagados, y mucha gente atribuía los buenos resultados en evaluaciones internacionales como la de PISA al hecho de que los maestros estaban mal pagados. Sin embargo, esos mal pagados maestros hicieron que el Perú, entre el año 2000 y el año 2009, fuera el país que más mejoró en la evaluación internacional de PISA. O sea, medido el 2000 y el 2009, entre todos los países que participaron en ambas evaluaciones, el Perú fue el que más mejoró, con maestros que ganaban entre 1.200 y 1.800 soles mensuales.
maestro peruano gana entre 2.900 y 7.800 mensuales. O sea, ya no es un profesional mal pagado. El maestro peruano gana mucho más que el promedio de los profesionales peruanos en el mercado. Y a cambio de eso, ¿qué hemos obtenido como país en cuanto a calidad de educación? Porque ha sido un esfuerzo enorme que ha realizado el Estado peruano para reconocer el trabajo de los maestros. Y sin embargo, hemos vuelto a los últimos lugares. Quiere decir que hemos hecho el esfuerzo de ofrecer un mejor salario a los maestros, pero no les hemos exigido nada a cambio. Y eso es un error del Estado peruano. O sea, como Estado peruano tenemos derecho a exigir resultados por nuestras inversiones. Recientemente he hecho noticia el absoluto fracaso que ha significado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque hemos gastado miles de millones de soles y no hemos obtenido seguridad. Bueno, lo que hemos gastado en educación para pagarle bien a los maestros es mucho más de lo que se ha gastado en reconstrucción con cambios. Y lo que hemos obtenido es mucho menos de lo que se ha obtenido en cuanto a calidad de la educación. Y eso es algo que tiene que cambiar. Como señala muy bien la señora congresista, por su intermedio, señor presidente, es cierto que la educación privada ofrece educación de mucha mejor calidad muchas veces. No siempre, pero muchas veces, que la educación pública. Y sin embargo, le paga menos a sus maestros. El maestro aspira y la maestra, pero no aspira a trabajar para el Estado, porque el Estado paga mejor que el sector privado, a diferencia de otras actividades económicas. Y sin embargo, aún pagándole menos, si ese maestro o maestra no da los resultados esperados en cuanto a calidad, es separado, cosa que el Estado no puede hacer. Entonces, estamos, por decir así, condenados a no poder distinguir entre el bueno y el mal maestro, porque en los últimos 15 años se ha arruinado en términos reales la meritocracia en el magisterio, por la negativa a aceptar evaluaciones, negativa que ha sido aceptada por el Estado, y entonces no existen evaluaciones o las evaluaciones no tienen efecto. Es decir, yo miro a un docente y encuentro que no cumple los requisitos que tiene para enseñar en la clase y no lo puedo separar. Tiene que seguir enseñando, cosa que no sucede en un colegio, por mencionar algunos nombres, de Fe y Alegría, de Innova School, de Sacoliveros o cualquiera de estos sistemas, o cualquier colegio privado. El maestro que no da resultados es separado y el buen maestro es convocado y es reconocido. Nosotros tenemos algunas estrategias para reconocer a los mejores maestros y para darles más valor. Pero, ¿cuál puede ser el incentivo para el buen maestro? Que hay muchísimos, que se esfuerza y, como se dice, con perdón de la expresión, se rompe por sus alumnos, cuando ve que al costado hay uno que no cumple y gana lo mismo. Y no lo van a separar, porque la ley lo protege. Esa es lamentablemente nuestra realidad y ese es el núcleo del problema de la pobre calidad de nuestro sistema educativo público. Pagamos sin exigir resultados a cambio y tenemos que cambiar eso. Y es algo que desde el Ministerio de Educación tenemos la intención de hacer. Nuestras próximas negociaciones colectivas con el sector magisterial, en el que felizmente hemos encontrado eco, ya no quiero culpar de eso a los maestros. El hecho de que el gobierno de turno haya hecho un mal trabajo no es culpa de los maestros. El dirigente sindical apunta a conseguir lo mejor que puede para sus representados. Y si puede conseguir un mejor sueldo trabajando menos, ese es su objetivo. El que tiene que trabajar para conseguir mejores resultados es el Estado y no lo ha hecho. Ahora lo vamos a hacer. Y hemos encontrado un eco en, por ejemplo, los dirigentes del SUTEP que están dispuestos a aceptar la evaluación y los incentivos y la meritocracia. Entonces, eso es lo que tenemos para hacer en cuanto a este tema y también habían extendido tal vez de más, pero esta es la realidad de nuestra educación. Señor presidente, por su intermedio, señor presidente.
Gracias. Podría cortar la duda. Presidente, señor ministro, también tenemos un problema sobre la PRONIEC, ¿no? Muchos respecto a esta a la infraestructura educativa, no sé qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación, ¿no? La PRONIEC. Esto lo digo porque a parecer de esta situación la responsable que se haga estas obras no están terminadas o muchas de ellas están complejas, ¿no? o están deterioradas con más tiempo. Hay muchas familias, muchos vecinos que no están la PRONIEC, no está así, porque no se necesita la resolución. Es muy importante este tema de la PRONIEC, que se haya visto, que vean el alcance, ¿no? que se está haciendo, cómo se está trabajando, o ya se hizo, o está por hacerse. Gracias, ministro. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la pregunta. El PRONIEC es un programa nacional de infraestructura educativa y como tal es temporal y su existencia está siendo evaluada en este momento porque vence en mayo de este año y estamos reestructurándolo completamente. El PRONIEC se había convertido en una barrera de facto para los proyectos de las regiones. Como sabemos, debido a la descentralización, los responsables por el desarrollo de la infraestructura son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cosa que lamentablemente no ha sucedido, se ha hecho las cosas mal, favoreciendo a relacionados en actos que claramente pueden ser definidos incluso como corruptos. No quiero tampoco excusar a la PRONIEC, que se dedicaba a observar expedientes. Lamentablemente, los gobiernos regionales y locales que dedicaban a desarrollar proyectos en el sector de educación e infraestructura tenían que preparar expedientes sin saber cómo hacerlos. Contrataban consultores que hacían los expedientes. Entregaban los expedientes que eran enviados a PRONIEC para su aprobación y eran devueltos con observaciones. Cuando las observaciones eran levantadas, se había acabado el gobierno y habían elegido un nuevo alcalde, y ese nuevo alcalde contrataba nuevos expedientes. De esa manera hemos llegado a que en PRONIEC existen 20.000 expedientes pendientes, la mayoría en situación de abandono y que ya no sirven. Para que tengan una idea, un expediente que se hubiera hecho para un colegio en Tumbes hoy día no serviría para nada porque la lluvia ha cambiado las condiciones del terreno y lo que se iba a hacer en ese terreno ya no se puede hacer en el nuevo terreno que se tiene. Si consideramos que en promedio, estoy haciendo simplemente un estimado, un expediente técnico puede tener un costo del orden de 250.000 soles. 20.000 significa 5.000 millones de soles tirados literalmente a la basura, porque ya no sirven esos expedientes. Entonces, no podemos seguir, decía un secretario de Trabajo del gobierno de Estados Unidos, y disculpen la grosería de la expresión, que la mejor definición de estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y claro, hemos venido durante años haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Es por eso que hemos decidido cambiar y reestructurar el trabajo. En primer lugar, PRONIEC ya no se va a dedicar a observar expedientes, se va a dedicar a acompañar a los gobiernos regionales y gobiernos locales en la preparación de sus expedientes para que estos no tengan observación, que nazcan bien. Es el primer
primer trabajo de reorganización. El segundo componente es que la mayoría de colegios, sobre todo los colegios recientemente construidos, que tienen infraestructura moderna, no son muchos, pero hay, y no tienen mantenimiento. El Estado no se ha preocupado por darles sostenibilidad. Yo me imagino, por ejemplo, que infraestructura moderna como estos micrófonos que usamos para podernos comunicar más fácilmente, hace unos años esto no existía. Ahora hay. Pero ¿qué pasa si se le acaban las pilas? O se consume un fusible, se quema un fusible. Alguien tiene que venir a arreglarlo y eso cuesta. Y me imagino que una administración eficiente como la que debe tener el Congreso, que siempre funciona esto, se preocupa de eso. Pero en los colegios nadie se preocupa. Nos intentamos vía ley anual de presupuesto a darles un máximo de 10.000 soles por colegio. O sea, se pueden imaginar ustedes que un colegio que tiene un auditorio con butacas, una piscina temperada y techada, se puede atender con 10.000 soles al año. No tiene sentido. Entonces, ¿qué está sucediendo con esa infraestructura en la que hemos invertido como país? Se está deteriorando y nadie se preocupa. Entonces, PROMIR deberá preocuparse por organizar programas quinquenales de mantenimiento de manera que empresas especializadas le den una sostenibilidad a estos locales nuevos de infraestructura que requiere ser mantenida a través de procesos limpios y transparentes de licitaciones que asignen este mantenimiento. Esa es otra de las cosas que vamos a hacer. Pero además hay un tema, es el tema del saneamiento léxico legal. Es decir, muchas unidades de gestión educativa tienen un nuevo local educativo y el terreno sobre el que lo tienen poner no está saneado. Entonces es imposible empezar mientras no se sanea. Y eso puede tomar años. Tenemos el caso que acaba de describir la señora congresista de los trabajos incompletos. Se hace un colegio y en el transcurso del proceso de construirlo se encuentran cosas inesperadas. Misteriosamente, todos los proyectos que hace el Estado tienen cosas inesperadas. En mi opinión, eso es corrupción. Se encuentra la forma de cobrarle más al Estado. Y cuando el Estado decide que no va a pagar más, el proceso se queda a medio hacer. Y mientras no se liquide y se defina cuánto falta, no se puede avanzar. Y pueden pasar años. Hay colegios que tienen 8, 10, 15 años a medio hacer. Porque una vez que se define que este colegio se quedó al 75%, el 25% faltante requiere un expediente nuevo. Y entonces estamos hablando de nuevos años de espera, de observaciones para que se apruebe el nuevo expediente, con el cual, una vez conseguido el financiamiento, se puede reiniciar las obras. Y también se pueden quedar a medio hacer. Y tenemos avances de obra de 3 o 4 ciclos como el que acabo de describir. Eso es totalmente inaceptable. Entonces, si bien queremos cerrar esos casos, también queremos buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Ya sabemos que países como Finlandia, como España, como México y muchos otros utilizan nuevas estrategias constructivas para colegios, en las cuales existe lo que se llaman las escuelas modulares. Una escuela modular es una escuela que no requiere ni un terreno saneado ni un expediente técnico, porque ya están predefinidas, están homologadas. Yo quiero una escuela para 100 alumnos o quiero una escuela para 500 alumnos, tengo un modelo para ese tamaño. Y usando un ejemplo sencillo, aquí en el Girón 1, que cerca, existen unos sastres en los que uno va a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde le entregan un terno completito, porque tienen los componentes preconstruidos para la primera prueba, para la segunda prueba, para la tercera prueba, y se las hacen todas una continuación de otra, y en cuestión de horas uno tiene un terno completo. Ese concepto es el que ya existe en el mundo, no lo estamos inventando. Y podemos tener escuelas modulares que están concebidas para la costa, para la sierra, para la selva y para la zona de helada. Con esos 4 modelos tenemos escuelas estándar que nos van a permitir disponer, si tenemos el dinero, de
escuelas que nos permitan cerrar la brecha, que como ya mencionaba en varias oportunidades, en este momento asciende a 152 mil millones de soles. Queremos asegurarnos de que esa brecha no siga creciendo, porque es lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años, que empiece a reducirse. Y tenemos un plan para que en el transcurso de 15 años, y eso para eso estamos presentando un proyecto de ley, logremos a través de reasignaciones de recursos no ejecutados. Para que tengan una idea, el año 2022 el Estado peruano dejó de ejecutar 18 mil millones de soles que estaban presupuestados. En un país como el nuestro, con tantas necesidades, dejar dinero en la caja. Hoy día, escuchamos a los alcaldes de las regiones del norte que amenazan con hacer paros porque el gobierno no les hace caso. Esos alcaldes y esos gobiernos regionales no han ejecutado ni la mitad del dinero que tienen en presupuesto para atender emergencias. Ellos, no el gobierno central, y sin embargo se quejan. Nos quejamos de nuestra propia ineficiencia. Tenemos 18 mil millones de soles que no se han usado el año pasado y 25 mil millones de soles que se han perdido por corrupción, según estimados de organismos estudiosos del tema. Entonces, nuestra propuesta es que no todo, pero una parte de los saldos que no se ejecutan va a ser ejecutado directamente a través de estas escuelas modulares o de escuelas construidas también en algunos casos con métodos convencionales cuando no sea una solución factible, de manera que en un lapso del orden de 10 a 15 años logramos desaparecer esta brecha. Parece demasiado, pero si no empezamos no vamos a terminar nunca. Y es irracional pensar que vamos a poder conseguir 152 mil millones de soles en un año. Y así lo consiguiéramos, no tendríamos la capacidad de ejecución para hacer esto en 1 o 2 años. Entonces, la idea es que empecemos por los colegios de riesgo 1, luego de riesgo 2, luego de riesgo 3, y así vayamos avanzando y que en el lapso de 15 años se haya reducido a cero esta brecha y que tengamos un proceso de reemplazo de instituciones educativas del orden de 15 años. Estas escuelas modulares tienen una garantía o una vida media de 15 años. Entonces estaremos construyendo a razón de 4.000 instituciones educativas por año y eso será la política del sector de educación para siempre. Y ojalá logremos que se convierta en una política de Estado y no que pasado un gobierno viene otro y empieza todo de cero de nuevo y sigue creciendo la brecha. Esa es nuestra respuesta y me disculpo por haber sido tan extenso, pero creo que valía la pena detallar la situación. No, a usted, ministro, gracias. No, sin duda alguna, hablar de educación es un tema pues, apasionante, ¿no? En un mundo donde la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología va a ser lo que marque la pauta en el mundo contemporáneo. Lo mejor que podemos hacer es educación. Si no, podemos tener gasto, ¿no? Pero hay que tener la riqueza ahí. Creo que ahí está la clave del desarrollo. Y le agradezco, ministro, que nos dé su tiempo porque es importante conversar estos temas, ¿no? Los colegas siempre tienen inquietudes al respecto. El congresista Soto, por favor, nos ha pedido uso de la palabra. Adelante, congresista. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio saludo la presencia del señor ministro de Educación. Señor presidente, he escuchado muy atentamente la participación del señor ministro de Estado, en el cual también nos ha dicho que actualmente nuestros profesores, que tengo gran respeto, que están bien remunerados. Pero ¿qué resultados están dando también nuestros profesores a la educación peruana? Sobre todo también para los alumnos. Entonces creo que es importante, señor ministro, que usted actualmente como ministro de Estado en el sector de educación, que también ha dicho que van a hacer negociación colectiva con el sindicato, que también usted ponga las reglas claras, con unas políticas públicas claras, porque también a los profesores tenemos que exigir que la enseñanza sea adecuada a nuestros alumnos. Porque ¿de qué nos sirve? Así como usted dijo, ya se invirtió 1 millón de soles en reconstrucción por campus. ¿Qué se logró? Nada. Entonces también
el sector de educación está invirtiendo millones de soles en pago de los maestros y maestras, pero ¿cuál es el resultado final? Entonces yo creo que usted, señor ministro, usted puede exigir con los sindicatos cuando se va a hacer la negociación colectiva, ¿no? Unas cosas claras, precisas, que también el sector de educación es vital e importante para la educación de nuestros hijos. Señor ministro, y ahí en las regiones, yo soy de Huancavelica, en Huancavelica tenemos un montón de brechas por cerrar. Hay escuelas, colegios, señor ministro, que están de adobe. Yo la vez pasada, cuando usted vino, en el pleno del Congreso le he manifestado, por ejemplo, en la provincia de Tayacaja, en el distrito de Salcabamba, hay educación en el centro de Palmapampa, decía, un sector educativo de adobe. Había un anexo, Cebollapata se llama, también de adobe. En Acobamba, en el centro poblado Chanqui, una institución educativa GEC, señor ministro, de adobe. Lo mismo pasa en Angaraes, en el centro poblado de Chainabamba, en el distrito de Congaya, de adobe. Quiero hablar también en la provincia de Huaytará, una provincia alejada en el sur de Huancavelica, totalmente olvidada, señor ministro. Yo creo que usted está como ministro de Estado, puede establecer unas políticas públicas claras, cerrando las brechas, y escuchar también lo que usted ha manifestado sobre el tema de la problemática de PRONIET. Lejos de contribuir a la educación, prácticamente se han gastado millones, he escuchado como 18.000 millones de soles al tacho en los expedientes. Entonces yo creo que debe haber mayor control, porque la única forma de salir de la pobreza es con la educación, señor ministro, pero usted también ponga pues unas políticas públicas claras. Si bien es cierto, esta comisión de la OCDE, el Perú está a un paso de incorporarse, pero también necesitamos que usted, como ministro de Estado del sector de educación, que puede liderar, que puede cambiar. Porque si bien es cierto, todo el mundo hablamos de educación, pero ¿qué estamos haciendo? Yo creo que, señor ministro, es una tarea, es una responsabilidad tremenda que usted tiene. Yo le pediría, por favor, como congresista de la República, de Acción Popular, representante de Huancavelica, que usted trabaje con unas políticas claras. Y sobre todo también nosotros vamos a estar pendientes, porque a veces, señor ministro, he escuchado lo que respondió la congresista que está en la sala, en los hechos las palabras están bonitos, maravillas, pero también los hechos hay que hacerlo, hay que comprarse. Nosotros estaremos como parlamentarios pendientes también de las cosas que usted ha manifestado y de las cosas que usted va a implementar, y vamos a estar pendientes en nuestra labor de fiscalización. Muchas gracias, señor presidente. Saludos al señor ministro. Gracias, colega. Si tiene algún comentario, ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solamente agradecer las palabras del señor congresista. Estoy completamente de acuerdo con que tenemos que tener políticas claras y tenemos que exigir. Y esa es nuestra intención. Le agradezco también que nos haya mencionado la situación de numerosos colegios, y espero que los hechos a lo largo de este año demuestren que no he venido solamente a decir palabras bonitas, porque comprendo la frustración no solo del señor congresista, sino de todos los peruanos, que nos pasamos años escuchando palabras a veces bonitas y a veces no tan bonitas, pero no vemos resultados concretos. Como alguna vez declaré, dije, pienso volver al final de este año, y si no tengo los resultados que me estoy comprometiendo a conseguir, simplemente me voy porque no sigo. Por ahora, lo que hago es agradecer la confianza de la señora Presidenta Constitucional de la República y comprometerme a decir la verdad respecto a la situación, a volver al Congreso las veces que hagan falta y a traer a la representación nacional las necesidades educativas del país cuando lo que haga falta sean dispositivos legales, y pedirles su aprobación. Gracias. ¿Algún colega que quiera hacer alguna pregunta al señor ministro, por favor? Pueden hacerlo. Bien, por parte de la conducción de la sesión, queremos
formular algunas solicitudes al ministro, destacando lógicamente en su exposición algunos temas que consideramos importantes. Primero, el tema de su iniciativa legal que lo ha explicitado en torno a los saldos, a lo que no gastamos como Estado, ¿no? Y precisamente revisando algunas cifras, pues sí, la cifra que se ha dado correcta, ¿no? 600 millones el año pasado y el anteaño algo similar. O sea, todos los años no gastamos, o sea, el problema del país no es el recurso, el problema es la gestión, ¿no? Entonces, me parece interesante que se plantee la posibilidad de que un porcentaje, claro, de un hipotético, pero altamente probable, ¿no? Saldo, se destine a la educación. Me parece razonable, así que esperamos este proyecto, ministro, para impulsarlo, porque sin duda alguna, como los colegas han señalado, el colega Huancavelica habla de sus escuelas de adobe, la colega Cortés también la preocupación por la infraestructura en general, y es un problema pues que atraviesa toda la República, ¿no? Huancavelica, Lima, capital de la República, ¿no? La centralita que le decimos los provincianos, madre de Dios que es mi región, ¿no? Podría también un largo rosario de lamentos, ¿no? Sobre el tema educativo, ¿no? Pero estoy seguro que ya ustedes se lo conocen, ustedes y su equipo de gestión, que imagino son funcionarios de larga trayectoria, conocen pues en extenso, ¿no? Ahora, lo que usted comenta sobre el tema de los profesores, sí es un tema que habría que ponerle un poquito la atención, ¿no? Porque lo que usted ha dicho es correcto. Yo estuve en el Congreso del 2001 al 2006 y recuerdo mucho en esa oportunidad que hubo una gran preocupación por el sueldo de los maestros, ¿no? Y el gobierno de ese entonces se dispuso con el Congreso duplicar el sueldo. No era mucho, pero era un avance, ¿no? Y bueno, se ha llegado ahora al sueldo que tienen, que no es, digamos, pues un enorme sueldo, pero es un sueldo razonable, ¿no? Para un país que tiene además estabilidad económica, ¿no? Tenemos una inflación desbocada como otros países. Y sí, en efecto, el nivel de la educación como que no ha mejorado. Porque no todo pues es un colegio bonito, bien pintado y de cemento, ¿no? Sobre todo yo creo que está en la calidad del maestro, ¿no? En el contenido educativo además, ¿no? Quizás ahí habría que incidir, ¿no? Porque uno ve que siempre el tema ideológico, el tema político, ¿no? No vamos a decir que el maestro esté exento de esas inquietudes porque es un ciudadano antes que un maestro, pero creo que habría que incidir en el rol del maestro, en el rol educativo, en el rol formador, ¿no? En el rol de liderazgo, porque en pueblos pequeños, en caseríos, en comunidades donde no hay Estado, el Estado es el maestro. El Estado es el maestro es el líder, ¿no? El maestro es el delegado de los padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema interesante que toca, ministro, que sería importante y conversarlo, ¿no? Con el SUTE, con el PENATE, con todos los organismos sin distinción, ¿no? Y entender que la única manera de sacar al país adelante es ponernos de acuerdo en temas concretos. Mejorar la calidad de la educación. No podemos estar pues, en la cola de los PISA, seguir en la cola de este tema, ¿no? Luego quiero preguntarle, ¿qué estamos haciendo? Usted ha hecho referencia al paro de figura. Resulta un poquito contradictorio y un poquito ilógico, ¿no? Estamos inundados con el agua hasta el cuello y vamos a hacer paro, ¿no? Resulta un poquito, pero uno trata también como ciudadano y como político de entender, ¿no? Algo motiva, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? Está pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué el alcalde, por qué los dirigentes sociales toman una medida? Entonces, un poquito, yo creo que la tarea del líder estatal, en este caso suyo, ¿no? Es tratar de entender por qué está pasando, qué reclamo subyace detrás de esa expresión, ¿no? Digamos, política, social. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en el sector de educación para garantizar esas escuelas de Piura, de Tumbes, del norte del Perú, asoladas por las inundaciones, el desborde de los ríos, puedan reiniciar en el más corto plazo sus clases escolares, ¿no? Esa sería una pregunta. ¿Qué estamos haciendo como sector? ¿No? El gobierno está haciendo lo que puede, el ministro dice vamos a transferir recursos, ¿no? El ministro de Defensa sí que está allá en Piura coordinando con los alcaldes. Hay que hacer ese esfuerzo, hay que desplegarnos como Estado y que el
ciudadano sienta que el Estado está presente con él en momentos de desgracia. Entonces, eso como una primera pregunta. Segundo, el tema de la entrega de materiales educativos. Cuando usted se presentó en el Congreso hace algunos días, se habló de este tema porque no solamente se conversa o se debate sobre los temas de la interpelación, sino además los temas educativos del sector, ¿no? Y ahí se habló de materiales escolares que estaban pendientes de entrega, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para completar y quizás prever para el siguiente año? Porque estamos diciendo, ¿cómo completamos la entrega del 2023? ¿Por qué no previmos eso y empezamos a entregar el 2023 para el 2024? ¿No? Eso como una consulta y una sugerencia que parece de sentido común, ¿no? Pero a veces no lo hacemos. Luego, en el tema de infraestructura, ¿cuál es la política que estamos siguiendo en torno, por ejemplo, a los colegios de alto rendimiento? A la infraestructura y también a mantener la calidad de los cursos. Me parece que fue una excelente iniciativa, ¿no? Como usted también lo dijo, ministro, las políticas buenas, correctas, hay que continuarlas. El problema en el país es que llega un ministro, llega un titular, llega un alcalde, un gobernador regional y presume que todo lo que hizo su antecesor no sirve. Entonces todos tenemos complejo de Adán y queremos empezar a crear todo de nuevo, ponerle nombre a las cosas, como decía García Márquez, en 100 años de soledad. Pero no es así, pues. Más bien hay que armar como políticas públicas que continúen y permanezcan en el tiempo. Entonces, los COAR, por ejemplo, a mí me parece una excelente. En Madre de Dios, le comento, yo fui gerente general en 2015 y nosotros estábamos a punto de perder el COAR y yo vine a ver con el ministro Saavedra en ese entonces. Le dije, mire, ministro, me han dado un plazo de 30 días, yo los estoy ingresando como gestión, no lo voy a poder, dame 5 meses. Y ingresamos a un colegio que acabamos de inaugurar y tenía aulas vacías. Incorporamos un recurso, hicimos las viviendas y el COAR Madrid está funcionando. El problema fue, o sea, fue excelente, hay resultados muy positivos, la población está satisfecha, los jóvenes se pelean por ingresar al COAR, saben lo bueno que es, ¿no? El problema es que ya está, desde el 2015, estamos 23, 8 años. 8 años y ya del colegio, a mí ahora que estoy convertida me reclamo. Usted cuando era gerente nos pidió por 2 años, estamos 8, no se van, ¿no? Entonces, quisiera consultar eso, o sea, ¿hay alguna política sobre infraestructura COAR, ¿no? De repente sistema ATT, hablar con proinversión, o sea, hay que también ser imaginativos, ¿no? Porque el Estado no tiene pues tantos recursos, o tenemos y no los gastamos bien, digamos, ¿no? La corrupción y todos esos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer con el tema de los COAR, ¿no? Y si le estamos metiendo el punche también, porque creo que es importante mantener ese esquema, es muy bueno. Y el tema de los docentes, ya le dije que creo que hay que ponerle la puntería, ¿no? Siempre escucho a los maestros decir que somos el clasismo, ¿no? Somos un sindicato. Entonces yo creo que esos temas hay que conversarlos, porque mientras no vean al Estado, al Ministerio de Educación como el socio para sacar adelante el país, el maestro quizá va a estar un poquito distanciado del sector. Y no hablo solo del Ministerio, sino de las direcciones regionales, porque la educación se ha desconcentrado y por depende de los gobiernos regionales. Entonces, eso como uno de los ministros, una pregunta. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tal vez vale la pena para ubicarnos, y es algo que se me quedó en entero, como visitar los gestos intermedios. En el norte tenemos, a raíz de los desastres naturales, 125 obras destruidas, 1.797 afectadas y 428 inhabitables. Esos son números, digamos así, grosso modo, porque dependiendo de las fuentes o de cuándo se verifica, pueden variar, pero el hecho es que tenemos miles de aulas afectadas y tenemos que actuar rápidamente. Eso es en cuanto a la infraestructura del norte. Y tenemos, lamentablemente no se puede hacer nada mientras no paren las lluvias, pero sabemos que van a parar. Y estamos preparándonos, estamos trabajando para que en el momento en que paren las lluvias podamos llegar literalmente al día siguiente, primero con unas aulas, se llaman domos geodésicos, que son una especie de globos que se arman, exagerando, los mismos chicos y chicas podrían armarlos, o sea, se arman en días y están en condiciones de funcionar con toda la seguridad del caso. Y mientras ponemos las escuelas móviles, que son cuando la infraestructura es normal.
En cuanto a la entrega de materiales, lamentablemente es fácil jugar con las cifras, como todos sabemos. Y es fácil echar la culpa al anterior. Y a mí me podrían acusar de alguna manera, con razón, de haber hecho ambas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la administración anterior no hizo absolutamente nada para disponer, como usted señala, sentido común. Si sabemos que todos los veranos llueve y no se puede llegar a los colegios, ¿por qué no entregamos los materiales a fines del año anterior y que esperen 3 meses? No se hizo absolutamente nada. No había ningún presupuesto. Logramos hacer las cosas para que se entreguen en el mes de enero. Todos sabemos los desórdenes de las rentas que no fueron tan pacíficas que impidieron que a pesar de contar con el presupuesto, que se pudiera llegar. Pero ¿qué sucede? No se planificó adecuadamente y solamente el Ministerio de Educación se hizo responsable, nuevamente digo, es la administración anterior, que puedo hacer la realidad, de llegar hasta el agujero, lo cual no es llegar a las manos del docente. Al padre de familia, al niño, al país, no se le puede decir ya cumplí mientras el niño no tenga los materiales en sus manos. Y lamentablemente los dispositivos legales estaban hechos para que llegue al agujero. ¿Qué trabajo hicimos? Hablamos con gobernadores regionales, les dijimos, miren, hemos presentado una iniciativa legal al Congreso para poder disponer de los recursos para poder llegar de la agujero al colegio, para que ustedes puedan llegar de la agujero al colegio, trasladarles los fondos, y esa es una iniciativa legal que el Congreso aprobó, pero estas iniciativas toman tiempo. Entonces, algunos gobernadores regionales hicieron el esfuerzo de disponer de recursos adelantados y hacerse cargo de la entrega. Otros hicieron convenios con el ejército para que, con el apoyo del Ministerio de Defensa, se pudiera llevar a los colegios los materiales. Sin embargo, es cierto que no todo se pudo entregar a tiempo. La iniciativa legal se aprobó a principios de marzo, cuando ya estábamos a puertas del inicio del escolar, y se transfirió a los gobiernos regionales finalmente, y se está concluyendo la entrega. Lamentablemente, no lamentablemente, sino el tema real es que las mujeres se preocupan por entregar los materiales más que por reportar que ya los entregaron, lo cual es razonable. Y entonces el tiempo de reporte puede llegar hasta 30 días después de la entrega. Estamos esperando que nos informen para poder tener datos más exactos que les haré llegar al Congreso de la República a través del presidente una vez que tengamos esos datos. Pero el hecho es que estamos llevando. ¿Qué sucede? No solamente no planificaron la entrega, no planificaron ni siquiera la disponibilidad de los materiales. Entonces hemos encontrado con que en el almacén del ministerio no había materiales para distribuir suficientes. Hemos tenido que programar 3 entregas en el mes de enero y febrero, en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Por qué? Porque en esos meses van a llegar los útiles. Entonces, en la medida que nos van entregando los materiales, los vamos distribuyendo de inmediato. Pero la entrega va a terminar en el mes de julio. ¿Por qué? Porque no existía. Obviamente, tomamos en lo que vale la sugerencia que no se ha hecho, porque es lo que queremos hacer. Y es que los materiales del 2024 estén disponibles en el último trimestre de este año y se distribuyan, si es posible, en el mes de diciembre. De manera que no tengamos el problema y que además se contemple, para eso tenemos que pedir seguramente un crédito suplementario o una reasignación de recursos, porque no hay en el presupuesto de este año dinero para eso. Para que lleguen hasta el colegio. No esta, disculpen la grosería, tontería de decir, no, yo cumplo con el gobierno de OGEL y a partir de ahí es cuestión del gobierno regional. O sea, somos Estado y el Estado es responsable de que el niño tenga sus materiales en la mano. No hay excusas para eso y tenemos que actuar en ese sentido. En cuanto a los COAR, es cierto que a la gente le gusta rebautizar y después del intento de una ministra de desaparecer el único que teníamos, porque lo consideraba elitista, fracasó, gracias a Dios, en el intento, y lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Reconozco
primera intención como creador del modelo fue la primera tentación, no, vamos a regresar a los nombre original, porque el nombre original era Colegio Mayor, porque además tenía una tradición histórica. Los colegios mayores, desde la época colonial, eran colegios donde se aprendía mejor y se aprendía más. Eran colegios para la élite intelectual de la época. Y entonces nos pareció interesante recuperar esa tradición y establecer lo que eventualmente podría convertirse en un sistema nacional de colegios mayores, que siguieran esta tradición histórica. Hizo el siguiente gobierno, que no logró desaparecer el único que había, dijo, por lo menos le cambiaremos el nombre, ¿no? Y le cambiaron el nombre a Coam, Colegio de Alto Rendimiento. En buena hora, no vamos a cometer el mismo pecado. Le cambiaron el nombre y ya, pues ese es el nombre con que son conocidos. Lo que sí tenemos que garantizar es que no se pierda el modelo conceptual. Y eso lamentablemente no se ha conservado. O sea, si bien la diferencia entre un COAM y un colegio promedio estatal peruano era tan abismal que aún bajando la calidad del COAM a la mitad o a la cuarta parte, todavía es mucho mejor que un colegio promedio. Entonces, eso es lo que nos da la sensación de que los COAM sí son ahorita un ejemplo y sí son buenos y sí valen la pena. Pero no son, lamento decirlo, ni la cuarta parte de lo que podrían ser, de acuerdo al modelo conceptual original. Y parte de lo que queremos hacer es recuperar ese modelo conceptual que hacía de los colegios mayores o colegios de clase mundial. No queremos los mejores colegios del Perú, queremos colegios que compitan con los mejores del mundo. Y eso requiere conservar ese modelo conceptual. Y estamos trabajando para eso. En cuanto a los locales, sí tenemos, es importante, por ejemplo, no son tantos comparativamente a los 100.000 locales escolares que tenemos. Pensar en 25 no es tan significativo estadísticamente. Entonces, los cuales son candidatos hechos a la medida de iniciativas como obras por impuesto. Yo acabo de estar en el cuarto de Piura, no se ha inflado, se ha mojado un poco, pero ahí está y está listo para funcionar. Y el primer cuarto deportivo, uno de los primeros, va a funcionar justamente en el cuarto de Piura, hecho con obras por impuesto. Es una maravilla de infraestructura, comparable a lo mejor que podemos encontrar en cualquier país desarrollado del mundo. Y a eso es a lo que debemos aspirar. Entonces, nuestra estrategia para los cuartos, como usted muy bien ha señalado, este tipo de iniciativas, APP, obras por impuestos, y creo que podemos lograr porque hay empresas interesadas y 25 instituciones, de las cuales ya hay varias, no debería ser problema, y a eso estamos apuntando. Pero como digo, lo importante es mantener la calidad y recuperar ese modelo conceptual que hacía o apuntaba a hacer del colegio mayor, secundario reciente del Perú y de los colegios de clase mundial. A eso es lo que apunta. Muchas gracias. No, terminó porque a ver, colega Soto, adelante por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, nuevamente quisiera dirigirme al señor ministro. Hay una cosa que también me había olvidado. Señor ministro, yo quisiera también pedirlo, de hecho que, como decían antes, la educación es el base fundamental para salir de la pobreza, pero también hay que decir las cosas claras, señor ministro. La educación en el Perú, digo en las provincias, están ideologizados, señor ministro. Entonces no podemos permitir, cuando nuestros estudiantes van a las escuelas, a sus clases, que los profesores estén enseñando acorde a lo que ellos piensan, señor ministro. Yo creo que tenemos una malla curricular, los profesores, los maestros, ellos tienen que enseñar de acuerdo a la realidad nacional, de acuerdo a la malla curricular.
Yo recuerdo una fecha, estuve en Huancavelica, he hecho una semana de representación. Entonces, ¿qué pasó? Quería fiscalizar cómo estaba la enseñanza. Resulta que había bastante alumnos, y los alumnos salieron porque el profesor dijo, ¿sabe que salgan todos? No creo que no podemos permitir. El alumno no puede estar obedeciendo a los maestros. Yo creo a nuestros hijos, señor ministro, mandamos a escuela, al colegio, para que los maestros formen de acuerdo a la realidad nacional, de acuerdo a la malla curricular. Entonces, eso es lo que está pasando en provincia. No podemos permitir que los maestros, que tengan un gran respeto, obviamente no son todos, que pueden estar enseñando acorde que ellos piensan, señor ministro, cómo piensan. Entonces, eso de ninguna manera, señor ministro, se puede permitir que los educadores estén formando de acorde a que cómo piensan los profesores. Entonces, eso de ninguna manera, creo que hay una política educativa, claro, que ha dictado el Ministerio de Educación. Entonces, eso se tiene que respetar. Bueno, si estoy hablando del caso de Huancavelica, pero ¿qué pasará también en otras regiones, no? Entonces, yo creo que, por favor, le pido, como usted, como ministro de Estado del sector de Educación, que también tenga en cuenta eso, lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo quería manifestar al señor ministro. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted, señor congresista, y lo que señala es cierto. Hay muy buenos maestros, pero también hay de los otros que creen que el aula es un púlpito del cual pueden predicar ideologías que no necesariamente van con la realidad nacional, como usted me señala, y eso tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ahora sí, la última pregunta. La verdad me parece bastante claro que si el alumno no le va a hacer caso, no le va a obedecer, no va a seguir las instrucciones del maestro, ¿a quién va a hacer caso? Pues bueno, ese es un tema. Pero también el ministro, acá no estoy viendo de que toda la culpa, o la mayor parte de culpa le estamos echando a la culpa de los maestros. No es que hay maestros buenos y hay maestros malos, sino que habrá seguramente, ¿no? Pero el tema está de que la culpa en su mayoría no la tiene el maestro, porque muchas veces el maestro es sacrificado, por ejemplo, de los provincias, los maestros para que vayan a enseñar a sus escuelitas, por ejemplo, a sus colegios, tienen que viajar 2 horas a 3 horas en Pequepeque, ¿no? Y los que viven por la zona del centro, de la sierra, tienen que caminar 2 a 3 horas también para que lleguen a su centro de enseñanza, a su escuela, a su colegio. Entonces, viendo eso, señor ministro, no es que la culpa de nuestros niños, nuestros jóvenes no tengan buena educación, no es la culpa del maestro. Tampoco es de que el maestro tiene un buen sueldo y que ahora, en estos años, en estos últimos años, ya le dieron un buen sueldo. No es eso, señor ministro. Yo quisiera que esto lo tengan bien claro. No es ese mensaje que estamos dejando en estos momentos de que el maestro está bien pagado, de que el maestro, en su mayoría, es la culpa del maestro, que no recibe la educación que deberían de recibir, la educación de calidad que no reciben nuestros niños. Esto tiene que quedar bien claro, ministro. Y no decir pues que nuestros maestros tienen un buen sueldo ahora. Y lo que tenemos que hacer es invertir pues, en la educación, exigir al gobierno, o ver la forma de invertir en educación. Los países que han invertido en educación hoy en día son potencias. Por ejemplo, en Japón, el profesor gana algo de $2,600. ¿No? Eso es porque esos países, porque son potencias, porque han invertido
nuestros maestros son bien pagados. Y así sucesivamente en muchos países que hoy en día son potencias, porque han invertido en educación. Y ahora por un poquito de aumento que se le ha dado al maestro, ya estamos diciendo, no está bien pagado y no hemos exigido a que nos dé buen resultado. Habrá que exigirlo, sí, pues, pero no de la forma como estamos dando este mensaje a muchos peruanos que están viendo, gracias a las redes, ¿no? Entonces, ministro, ver la forma de que nuestros niños, claro, que reciban buena educación, pero también los profesores. O sea, sobre todo los más sacrificados son los que viven en provincias, como dijo acá mi colega Wilson, ¿no? El colegio donde esas escuelas donde incluso son de adobe, y ahora con las lluvias no pueden estar removidas. Y el profe tiene que estar ahí, ¿no? Y se está exigiendo que den examen, que está bien, que sean esos exámenes, esas capacitaciones para esos exámenes, pero que sea para superarlos, no para despedirlos, porque muchas veces los exámenes son así para despedirlos, sin tener en cuenta, por ejemplo, los de zonas rurales de las provincias, donde tienen que ir 2 o 3 horas en PPP para que lleguen, ¿no? Cuando lleguen a su escuela, a su escuelita. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta, señor ministro. Esa es mi recomendación como congresista de haber venido de las zonas donde nuestros maestros cumplen un rol bien sacrificado, donde nuestros maestros no son bien pagados. Bueno, ahora tienen más o menos, pero no está bien pagado en realidad. No como que debería ser remunerado un maestro. Como dice mi compañera trabajadora de limpieza, bueno, ahora pasan piola con su sueldo, pero en realidad el ministro, el maestro cumple un rol muy importante, es una profesión bien noble. Entonces, eso tenemos que valorar. Yo sé que va a haber crítica, le van a decir, no, sí, pues el maestro gana bien, no es tan reciente. Muchas gracias, ministro, por escucharme. Gracias, presidente, por insistir en pedir la palabra. No, aquí, colega, se le pasó el debate político del Congreso de la República, ¿no? Precisamente, ¿no? Podemos estar de acuerdo, disentir, no, pero todo dentro del marco pues, del respeto y de la defensa de lo que corresponde al Estado de Derecho, ¿no? Y lógicamente que nunca los sueldos van a ser suficientes, ¿no? Entonces, pero la reflexión que yo podría hacer al final es que para que haya remuneraciones el Perú tiene que crecer. O sea, la economía tiene que mejorar. Y para que la economía mejore tiene que haber estabilidad política, porque genera estabilidad económica, que atrae inversión. Y tenemos que seguir siendo un país con una economía que genere posibilidades de captar inversiones, desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera al final capacidad económica del país para pagar mejores remuneraciones a los maestros, que son realmente los protagonistas de la educación en el país. Señor ministro, le agradezco muchísimo. Sí, sí. A ver, colega Muñante, adelante por favor, el ministro lo escucha. Muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio al señor ministro. Sí, lo que quería complementar es lo que mencionaba hace un momento el congresista Wilson Soto, ¿no? Sabemos que por mandato constitucional se tiene que respetar la libertad de enseñanza, y eso es algo que me ha preocupado muchísimo, viendo algunas experiencias, sobre todo en provincia, donde esto parece incluso hasta letra muerta, ¿no? Donde se utilizan, como bien dijo el ministro, las aulas como especie de púlpitos, ¿no? Para fomentar el adoctrinamiento. Y eso creo, señor ministro, que hay un gran trabajo que hacer ahí para que se concientice no solamente al profesorado, sino también al propio alumnado,
para que defienda su derecho a la libertad de enseñanza. Creo que eso es básico en un Estado constitucional de derecho como el que vivimos. Ahora bien, hay un tema, señor ministro, que me preocupa en cuanto a lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, la falta de preparación de nuestras autoridades en cuanto a la gestión de riesgos de desastres. No sé si desde su cartera se ha evaluado, se debería evaluar, que se incorpore, ¿no?, dentro de las asignaturas o ya sea en información básica o en información superior, promover la asignatura de prevención de riesgos de desastre, porque finalmente la gente pues sale sin un mínimo conocimiento en estos temas y cuando ingresan a la gestión pública pues no están para nada preparados en esto que es tan vital y necesario en nuestro país, ¿no? Y lo otro es que también se podría fomentar la enseñanza de la ética en la gestión pública. Creo que eso también podría fomentarse desde las universidades, desde las escuelas, porque claro, independientemente de la carrera que estudiemos, ya sea biología, filosofía, química o lo que sea, de una u otra manera existen espacios en la administración pública donde estos profesionales podrían ingresar y muchas veces no se cuenta con una preparación previa en ética en la gestión pública. Entonces creo que en estos temas también se debería ahondar para mejorar un poco la situación en la que actualmente nos encontramos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por el ministro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por su intermedio al congresista Oñate. Agradezco tanto a él como a la congresista Cortés sus intervenciones, porque es importante. Entiendo la intervención del congresista Soto no como una promoción de que los alumnos no deban hacer caso a los profesores, sino que los profesores tienen que enseñar a partir de una estructura curricular, como ha señalado también el congresista Oñate, y no a partir de una promoción de ciertas ideologías a las cuales obviamente tienen derecho, es un país libre, pero que no tienen derecho a promoverlas entre sus estudiantes. Y en cuanto a los temas que ha señalado el congresista Oñate, decirle que sí, efectivamente este año estamos reforzando los contenidos de formación cívica y formación ciudadana, y el tema de prevención de riesgo de desastres, que si bien pudiera inclusive para algunas especialidades ser un curso en la formación superior, debe ser un contenido transversal que se enseñe a nivel escolar, sobre todo los estudiantes desde los primeros grados de la educación básica, porque tenemos que aprender a estar preparados. Somos un país en el que vamos a tener desastres siempre, son parte de nuestra historia. Sin embargo, qué mejor lección que la que nos dan nuestros propios antepasados, cuando vemos que en lugares como Cieneguilla, el Huayco ha arrasado las viviendas hechas hace 50 años, pero ni siquiera ha tocado los restos arqueológicos que tienen más de 400 años, porque nuestros ancestros construían donde se puede construir. Mientras que nosotros, con todo nuestro progreso y nuestro avance, seguimos construyendo donde no se debe. Entonces sí es importante que los niños, desde la más tierna edad en la que van a la escuela, aprendan cómo se previenen los riesgos y cómo se prepara uno para vivir en un país como el nuestro. Solamente eso, y muchas gracias, señor presidente. No, señor ministro, agradecerle su participación en esta comisión. A veces hemos reunido con funcionarios de la OCDE, nos han recalcado el protagonismo del sector de educación y de la corporación. Así que le agradezco su tiempo, su tipo de gestión. Creo que ha sido una reunión bastante fructífera de los colegas por su participación. Y, señor ministro, gracias por esto. Gracias por ustedes. Muy amable. Los colegas no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10 de la mañana se levantan. Muchas gracias.